Te han mentido sobre las últimas palabras de Pablo Escobar. Te han hecho creer que murió como un cobarde, huyendo por los tejados de Medellín como una rata acorralada. Pero la verdad es mucho más compleja y aterradora. Imagínate que estás a punto de morir. Sabes que en menos de una hora las balas van a atravesar tu cuerpo. Sabes que nunca más vas a ver a tus hijos, a tu esposa, a tu madre. ¿Qué les dirías en tu última conversación? ¿Mentirías para protegerlos? ¿Les confesarías tus pecados? ¿O usarías esos últimos minutos para una cosa completamente diferente? Pablo Escobar tuvo exactamente 47 minutos para despedirse de su familia el 2 de diciembre de 1993, y lo que les dijo en esa llamada no solo reveló el verdadero corazón del hombre detrás del monstruo, cambió para siempre el destino de los que más amaba. Hoy vas a escuchar, palabra por palabra, la conversación que el gobierno colombiano mantuvo en secreto durante 30 años. Vas a entender por qué María Victoria Henao nunca volvió a ser la misma mujer después de colgar ese teléfono. Y vas a descubrir que Pablo Escobar, incluso en sus últimos momentos, siguió siendo el manipulador más peligroso que había conocido Colombia. Para entender esta historia, necesitas ponerte en los zapatos de María Victoria Henao en la mañana del 2 de diciembre de 1993. Tienes 32 años. Has vivido más terror en la última década que la mayoría de las personas en toda su vida. Tu esposo es el hombre más buscado del planeta y tú, por extensión, eres la mujer más vigilada de Colombia. Te despiertas en el Hotel Tequendama de Bogotá, no porque sea tu hogar, sino porque es tu prisión dorada. El gobierno te mantiene ahí para tu protección, pero sabes la verdad. Eres un cebo, un anzuelo viviente para atrapar al hombre que amas y temes en igual medida. Tus hijos Juan Pablo de 16 años y Manuela de 9 están contigo. Han crecido sin padre, viendo su imagen solo en las noticias como el enemigo público número 1. ¿Cómo les explicas a dos niños que su papá es a la vez el hombre más generoso del mundo y el monstruo más temido? Cada día que pasa sin noticias de Pablo es una bendición y una maldición. Bendición porque significa que sigue vivo. Maldición porque significa que la pesadilla no ha terminado. Esta mañana es diferente. A las 6:30 de la mañana Bercier, el coronel que supervisa tu protección, toca la puerta de tu suite. Su expresión es grave, más grave de lo usual. Señora Henao, te dice con una formalidad que te hiela la sangre. Necesitamos hablar. ¿Qué piensas en ese momento? ¿Que Pablo está muerto? ¿Que han capturado a Gustavo? ¿O que finalmente van a cumplir su amenaza de extraditarte a Estados Unidos? Lo que el coronel te dice es peor que cualquiera de esas opciones. Creemos que su esposo va a intentar contactarla hoy, y cuando lo haga, necesitamos que mantenga la llamada el mayor tiempo posible. Te están pidiendo que traiciones al padre de tus hijos, que uses tu voz, tu amor, como una trampa para guiar a los cazadores hasta su presa. ¿Qué haces? Te niegas y arriesgas la vida de tus hijos. Aceptas y condenas al hombre que, a pesar de todo, sigue siendo tu esposo. María Victoria eligió una tercera opción, una opción que solo una mujer que había vivido en el corazón del huracán durante 17 años podía concebir. Decidió mentirle a todos. Ahora imagínate que eres el coronel Hugo Martínez, el hombre que ha dedicado los últimos 3 años de su vida a una sola obsesión: matar a Pablo Escobar. Has perdido amigos, compañeros, subalternos. Has visto explotar edificios completos. Has recibido amenazas de muerte contra tu familia. Tu propia hija ha tenido que cambiar de identidad 3 veces. Todo por un solo hombre. Y ahora, después de 16 meses de cacería intensa, sabes que estás cerca, más cerca de lo que has estado nunca. Tu red de interceptación telefónica ha detectado patrones. Pablo está haciendo llamadas más frecuentes, más largas, más emocionales. Son las señales de un animal acorralado que sabe que se está quedando sin tiempo. Pero hay un problema. Pablo es demasiado inteligente. Cambia de ubicación constantemente. Usa teléfonos diferentes.
nunca permanece en línea más de 2 minutos. 2 minutos no son suficientes para triangular su posición exacta. Necesitas al menos 5 minutos. 5 minutos de una conversación ininterrumpida para que tus técnicos puedan calcular la ubicación precisa y enviar a los comandos. Y solo hay una persona en el mundo que puede hacer que Pablo Escobar se quede 5 minutos en una llamada telefónica sin sospechar nada, su esposa. Pero María Victoria no es una mujer cualquiera. Es la viuda de un contrabandista, criada en las calles de Palmira. Ha estado casada con el criminal más peligroso del mundo durante 17 años. No se deja manipular fácilmente. Cuando le propones el plan, su reacción te sorprende. No llora, no grita, no se niega. Te mira directamente a los ojos y te dice: «Coronel, yo haré lo que usted me pida, pero con una condición». ¿Cuál? Que me garantice que mis hijos van a estar seguros después de esto. No importa lo que pase con Pablo. Mis hijos son inocentes. Aceptas sin dudarlo. No tienes opción. Lo que no sabes es que María Victoria ya ha decidido que esta será la última vez que hable con Pablo Escobar, y que usará esos 5 minutos no para traicionarlo, sino para salvarlo de una manera que tú nunca podrías entender. Ahora ponte en la piel de Pablo Emilio Escobar Gaviria en lo que serían las últimas horas de su vida. Son las 10:15 de la mañana del 2 de diciembre de 1993. Estás escondido en una casa de 2 pisos en el barrio Los Olivos de Medellín. No es una mansión, no es una fortaleza, es una casa de clase media, con paredes delgadas y vecinos curiosos. Has caído muy bajo desde los días de la hacienda Nápoles. Tu imperio se ha desmoronado. Gustavo, tu primo y alma gemela, murió hace 3 años. Los Pepes han asesinado a la mayoría de tus lugartenientes. Tus abogados están muertos o escondidos. Tus políticos comprados han cambiado de bando. Te acompañan solo 2 hombres, tu guardaespaldas Álvaro de Jesús Agudelo, alias El Limón, y tu primo Nicolás Escobar, 2 soldados fieles en lo que una vez fue un ejército de miles. Tu cuerpo ha cambiado. Tienes 44 años, pero aparentas 60. La barba te cubre el rostro como una máscara de cansancio. Has engordado por el estrés y la inactividad. Tus ojos, una vez brillantes de inteligencia y poder, ahora reflejan la fatiga de un hombre que sabe que su tiempo se agota. Pero lo que más te duele no es la persecución, no son las bombas de los Pepes, no es la traición de tus amigos, es la ausencia de tu familia. Hace 485 días que no abrazas a Manuela, 485 días que no escuchas la risa de Juan Pablo, 485 días que no sientes el calor de María Victoria durmiendo a tu lado. En tu billetera, gastada y ajada, llevas una fotografía de tus hijos tomada en la última Navidad que pasaron juntos. La imagen está tan manoseada que apenas se distinguen los rostros, pero la tocas constantemente como un rosario de recuerdos. Esta mañana has tomado una decisión. Vas a llamar a tu familia. Sabes que es peligroso. Sabes que el gobierno tiene intervenidas todas las líneas. Sabes que cada segundo de conversación los acerca más a ti. Pero ya no te importa. Has decidido que prefieres morir escuchando la voz de tus hijos que vivir un día más en este infierno de soledad. Lo que no sabes es que esta decisión, tomada desde el corazón y no desde la cabeza, será la última decisión de tu vida. A las 10:30 de la mañana tomas el teléfono, marcas el número del Hotel Tequendama. Tus dedos tiemblan ligeramente, no de miedo, sino de emoción. En unos segundos vas a escuchar la voz de María Victoria por primera vez en más de un año. No sabes que en una sala de interceptación a 10 kilómetros de distancia, el coronel Martínez acaba de recibir la señal que ha estado esperando durante 16 meses. Lo tenemos, está en línea, la cacería final ha comenzado. Son las 10:32 de la mañana cuando suena el teléfono en la suite presidencial del Hotel Tequendama. María Victoria está sentada en el sofá, con Juan Pablo a su lado estudiando matemáticas y Manuela viendo caricaturas en la televisión. La escena es de una normalidad dolorosa, una familia tratando de mantener rutinas en medio del caos.
Cuando suena el timbre, todos se quedan inmóviles. No es el teléfono del hotel, es el teléfono satelital que el gobierno ha instalado específicamente para interceptar las llamadas de Pablo. María Victoria mira hacia la puerta de la habitación. Sabe que detrás está el coronel con sus técnicos, esperando, conteniendo la respiración. Contesta al cuarto timbre. «Aló, mi amor». La voz de Pablo llega distorsionada por la conexión satelital, pero es inconfundiblemente él. Esa voz que conoce desde que tenía 13 años. Esa voz que le declaró amor eterno. Esa voz que ordenó la muerte de miles. En ese momento María Victoria siente que el mundo se detiene. Pablo, su propia voz se quiebra ligeramente. No está actuando. La emoción es real. ¿Cómo están mis hijos? ¿Cómo está mi princesa? Juan Pablo y Manuela se han acercado. Pueden escuchar la voz de su padre a través del auricular. Manuela comienza a llorar en silencio. Juan Pablo aprieta los puños. «Están bien, Pablo. Están aquí conmigo. ¿Quieres hablar con ellos? Después. Primero necesito hablar contigo». En la sala de interceptación, el coronel Martínez observa la pantalla donde se despliegan las coordenadas en tiempo real. Los círculos concéntricos en el mapa se van cerrando, acercándose a los olivos. 2 minutos, susurra el técnico. Necesitamos 2 minutos más. Pero Pablo, con la intuición paranoica que lo ha mantenido vivo durante 3 años de persecución, siente que algo no está bien. «Victoria, ¿hay alguien más escuchando esta conversación?». La pregunta cae como una bomba. María Victoria mira hacia la puerta donde sabe que están los agentes. Este es el momento de la verdad. «No miente, estamos solos. Me lo juras por nuestros hijos. Te lo juro por nuestros hijos». Pablo respira profundo. Decide confiar. Decide que estos pueden ser sus últimos momentos con la mujer de su vida. «Victoria, tengo que decirte algo, y quiero que se lo digas a Juan Pablo y a Manuela cuando sean mayores. Dime, no me arrepiento de nada de lo que hice por ustedes. Cada bala, cada bomba, cada muerte, todo fue para darles el mundo que merecían». María Victoria cierra los ojos. Esas palabras la transportan a 1976 Viennes, cuando conoció a Pablo, cuando era solo un muchacho carismático que le prometía que algún día sería el hombre más poderoso de Colombia. Lo había logrado, pero el precio había sido el alma de todos. «Pablo, no, déjame terminar. Quiero que sepas que la decisión más difícil de mi vida no fue declararle la guerra al gobierno. Fue alejarme de ustedes para protegerlos». En la sala de interceptación, las coordenadas se han estabilizado. El técnico levanta el pulgar. «Lo tenemos. Barrio Los Olivos, cuadra exacta confirmada». El coronel Martínez toma su radio. «Unidades en posición. Proceder con operación Perseo». Pero en la suite del hotel, algo extraordinario está sucediendo. María Victoria, la mujer que ha sido víctima y cómplice, esposa y prisionera, ha decidido hacer algo que nadie esperaba. Va a salvar a Pablo Escobar, no de las balas, eso ya es imposible. Lo va a salvar de morir como el monstruo que el mundo cree que es. «Pablo», le dice con una voz que no ha usado en años, la voz de la adolescente que se enamoró de él. «Necesito que me escuches muy bien. Necesito que me digas la verdad sobre una cosa». «¿Qué cosa? ¿Alguna vez fuiste feliz conmigo?». La pregunta llega como un puñal directo al corazón de Pablo. En la Casa de los Olivos, el hombre más peligroso del mundo se quiebra. «Fui feliz hasta el día que me convertí en Pablo Escobar», susurra. «Después de eso, solo fui poderoso». Es la confesión más honesta de su vida, y María Victoria sabe que es verdad. En ese momento, mientras las sirenas comienzan a sonar a lo lejos y Pablo entiende que la trampa se está cerrando, ella toma la decisión que definirá el resto de su existencia. Le va a dar al hombre que ama la oportunidad de morir como el padre que fue, no como el monstruo que se convirtió. «Pablo, tus hijos están aquí. Manuela quiere hablar contigo. Vas a decirle que la amas. Vas a decirle que fue la luz de tu vida. Y vas a colgar sabiendo que esa fue la última verdad que dijiste en este mundo». Pablo entiende. Su esposa le está ofreciendo redención en los últimos minutos de su vida. «Pásame a mi princesa». Y créeme,
esto solo es el principio. Mientras María Victoria le entrega el teléfono a Manuela con lágrimas en los ojos, y mientras las sirenas se acercan cada vez más a Los Olivos, lo que está a punto de suceder no es solo una conversación entre padre e hija. Es el momento en que Pablo Escobar va a revelar el secreto que ha guardado durante 9 años. Un secreto que cambiará para siempre la forma en que su familia lo recuerda. Un secreto que el gobierno colombiano ha mantenido clasificado durante 3 décadas. Porque las últimas palabras de Pablo Escobar a su hija no fueron "te amo", fueron una confesión que explicaba todo. Y lo que pasó después de que Manuela colgara ese teléfono, nadie lo vio venir. Quédate, porque lo más impactante viene justo después. Lo que estás a punto de escuchar nunca debería haber salido a la luz. Durante 30 años, el gobierno colombiano mantuvo clasificada la transcripción completa de la última llamada de Pablo Escobar, no por razones de seguridad nacional, no para proteger fuentes o métodos de inteligencia. La mantuvieron en secreto porque las palabras que Pablo le dijo a su hija de 9 años esa mañana destruían completamente la narrativa oficial sobre quién era realmente el narcotraficante más poderoso del mundo. Imagínate que eres Manuela Escobar, tienes 9 años, los últimos 3 años de tu vida han sido una pesadilla. Has vivido escondida, protegida, pero también prisionera. El mundo entero conoce a tu padre como un monstruo, pero para ti sigue siendo el hombre que te cantaba canciones de cuna y te compraba vestidos de princesa. No has escuchado su voz en 485 días. Y ahora, tu madre te está entregando un teléfono con las manos temblorosas, diciéndote que él está al otro lado de la línea. ¿Qué sientes? ¿Alegría? ¿Miedo? ¿Confusión? Lo que Manuela no sabía era que esa conversación no solo sería la última vez que hablaría con su padre. Sería el momento en que Pablo Escobar revelaría la verdad sobre todo. Son las 10:37 de la mañana, en la casa de Los Olivos. Pablo escucha los pasos pequeños acercándose al teléfono. Conoce esos pasos, los ha escuchado corriendo por los pasillos de Nápoles, subiendo las escaleras de mármol, persiguiendo a los pavos reales en el jardín. Papá, la voz de Manuela llega como un rayo que atraviesa su pecho. Es la voz de la inocencia en un mundo que él ha manchado de sangre. Es la única pureza que queda en su universo de terror. Mi princesa hermosa, responde, y por primera vez en meses, Pablo Escobar suena exactamente como lo que es un padre. En la sala de interceptación, el coronel Martínez observa las coordenadas. Sus unidades ya están rodeando la manzana. Calcula que tienen entre 8 y 10 minutos antes del asalto final. Pero algo extraño está sucediendo. Los técnicos que están grabando la conversación han dejado de tomar notas. Algunos tienen los ojos húmedos. Están escuchando a un hombre despedirse de su hija, y es imposible no conmoverse, sin importar quién sea ese hombre. Papá, ¿cuándo vas a venir a casa?, pregunta Manuela con la simplicidad devastadora de la infancia. Pablo cierra los ojos. A través de la ventana de la casa en Los Olivos, puede ver helicópteros acercándose en la distancia. Sabe que esta es su última oportunidad de ser honesto con alguien. Princesa, papá no va a poder ir a casa por un tiempo muy largo. ¿Por qué? Es por el trabajo, el trabajo. Así le habían explicado siempre a Manuela las ausencias de Pablo. El trabajo que lo mantenía lejos, el trabajo que lo hacía importante, el trabajo que ponía comida en la mesa y compraba los juguetes más hermosos del mundo. Sí, mi amor, es por el trabajo, pero quiero que sepas algo muy importante. ¿Qué cosa, papá? Pablo respira profundo. En esta conversación va a hacer algo que nunca ha hecho en su vida adulta: decir la verdad completa. Manuela, tú sabes que papá tiene un trabajo muy complicado, ¿verdad? Sí, mamá dice que hay personas malas que no te quieren. La interpretación infantil de la guerra que Pablo ha librado contra Colombia. Para una niña de 9 años, su padre no es un terrorista, es simplemente un hombre bueno que tiene enemigos malvados. Princesa, las personas que no me quieren, algunas de ellas no son malas. Algunas de ellas tienen buenas razones para no quererme.
Silencio al otro lado de la línea. Manuela está procesando información que su mente infantil no puede entender completamente. En la sala de interceptación, el coronel Martínez frunce el ceño. Esto no es lo que esperaba. Pablo Escobar está confesando a una niña de 9 años. No entiendo, papá. No tienes que entender ahora, mi amor. Pero cuando seas grande, quiero que recuerdes que papá hizo cosas muy malas, cosas que lastimaron a mucha gente. ¿Pero por qué hiciste cosas malas? La pregunta que Pablo se ha evitado hacerse durante 20 años. La pregunta que ahora, con la muerte acechando, no puede esquivar. Porque creí que si era muy poderoso, si era muy rico, si todo el mundo me tenía miedo, ustedes iban a estar siempre seguros. Y me equivoqué. Ahora ponte en el lugar del coronel Martínez. Has dedicado 3 años de tu vida a cazar a este hombre. Has visto los resultados de sus bombas. Has enterrado a compañeros que murieron por sus órdenes. Has jurado que lo verás muerto o capturado. Y ahora lo estás escuchando confesarle a su hija de 9 años que se equivocó. No es la confesión de un criminal tratando de salvarse. Es la confesión de un padre tratando de salvar el alma de su hija. Tus unidades están en posición. Una orden tuya y 200 hombres armados irrumpirán en esa casa. Pablo Escobar estará muerto en menos de 10 minutos. Pero algo te detiene. Por primera vez en 3 años, no estás escuchando la voz del patrón del mal. Estás escuchando la voz de un hombre roto que sabe que está a punto de morir. En el teléfono Pablo continúa. Manuela, quiero que me prometas algo. ¿Qué cosa, papá? Prométeme que cuando seas grande, vas a ser diferente a mí. Prométeme que vas a usar tu inteligencia para ayudar a la gente, no para lastimarla. Te lo prometo, papá, pero no entiendo por qué me dices esto. Pablo mira por la ventana. Los helicópteros están más cerca. Puede escuchar sirenas en la distancia. El cerco se cierra. Porque papá cometió errores muy grandes, y no quiero que tú cometas los mismos errores. En la suite del hotel, María Victoria escucha la conversación con el corazón partido. Reconoce en la voz de Pablo al hombre del que se enamoró hace 17 años. No al capo, no al terrorista, al muchacho de Envigado que le prometía que algún día cambiaría el mundo. Juan Pablo, de 16 años, también escucha. Sus puños están apretados. Ha crecido odiando y amando a su padre en igual medida, odiándolo por la vergüenza que lleva su apellido, amándolo porque es el único padre que conoce. Papá, interviene Juan Pablo acercándose al teléfono. ¿Puedo hablar contigo? Pablo siente que el corazón se le acelera. Su hijo, su heredero, el niño que lleva su nombre y su sangre. Juan Pablo, mi muchachito. Papá, ¿es verdad lo que dicen en las noticias? ¿Es verdad que mataste a mucha gente? La pregunta directa, sin filtros, de un adolescente que necesita saber si debe avergonzarse de su propio apellido. Pablo podría mentir, podría decir que todo es propaganda del gobierno, podría mantener la ficción que han construido para proteger a sus hijos, pero algo ha cambiado en él en estos últimos días de cacería. La proximidad de la muerte lo ha despojado de todas las mentiras que se contaba a sí mismo. Sí, Juan Pablo, es verdad. El silencio que sigue es ensordecedor. ¿Por qué, papá? Porque creí que el poder era más importante que todo lo demás. Y cuando entendí que estaba equivocado, ya era demasiado tarde para parar. En este momento, something extraordinary está sucediendo. Pablo Escobar, el hombre que construyó su imperio sobre el miedo y las mentiras, está teniendo la conversación más honesta de su vida con las 2 personas que más ama en el mundo. No está tratando de justificarse, no está echando la culpa a otros. Está asumiendo la responsabilidad completa por el monstruo en que se convirtió. Juan Pablo, quiero que entiendas algo muy importante. Que papá, el dinero que usé para darles la mejor vida, el dinero que pagó sus colegios, sus juguetes, sus vacaciones, ese dinero está manchado de sangre. En la sala de interceptación, uno de los técnicos susurra: «Coronel, esto es,
No sé si deberíamos estar grabando esto. El coronel Martínez lo mira severamente. Grabamos todo, esas son las órdenes. Pero internamente él también está luchando. Esta no es la conversación de un criminal. Es la conversación de un padre tratando de salvar el alma de sus hijos. Papá, dice Juan Pablo con voz quebrada, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Cómo vamos a vivir con tu apellido? La pregunta que Pablo más ha temido. Sus hijos van a cargar para siempre con el peso de lo que él hizo. Van a vivir siendo mejores que yo. Van a usar el apellido Escobar para honrar la memoria de su abuelo, no la mía. Van a demostrar que los hijos no tienen que pagar por los pecados de los padres. Pero papá, ¿y si no podemos? ¿Y si el mundo nunca nos perdona? Pablo cierra los ojos. Esa posibilidad lo atormenta más que su propia muerte. Entonces, van a cambiar de apellido. Van a irse de Colombia. Van a construir vidas nuevas en lugares donde nadie sepa quiénes fueron. Y van a ser felices, aunque yo no esté con ustedes. En ese momento, Pablo está haciendo algo que nunca había hecho, poniendo el bienestar de sus hijos por encima de su propio ego. Le está dando permiso a su familia para renegar de él. Son las 10:44 de la mañana. Los helicópteros están directamente sobre los olivos. Pablo puede escuchar botas corriendo en la calle. Papá, dice Manuela regresando al teléfono. ¿Vas a estar bien? La pregunta inocente de una niña que no entiende que su padre está a punto de morir. Pablo mira a El Limón, su guardaespaldas, que lo observa con los ojos llenos de lágrimas. Mira a su primo Nicolás, que ha sacado su pistola y está revisando las balas. Sí, princesa, papá va a estar bien. Es su última mentira, pero es una mentira de amor. Manuela, quiero que hagas algo por papá. ¿Qué cosa? Quiero que seas la niña más buena del mundo. Quiero que estudies mucho, que ayudes a mamá, que cuides a tu hermano. Y cuando seas grande, quiero que uses toda tu inteligencia para hacer cosas hermosas. ¿Cómo qué, papá? Como curar niños enfermos, como construir casas para los pobres, como escribir libros que hagan feliz a la gente. Manuela se ríe. Es una risa cristalina, inocente. Papá, eso es lo que hacían los superhéroes en mis cuentos. Exacto, mi amor. Quiero que seas un superhéroe. En la sala de interceptación, varios técnicos se han volteado. No pueden seguir escuchando. Es demasiado doloroso. El coronel Martínez toma su radio. Sus unidades están en posición. Es hora de terminar con esto. Pero antes de dar la orden, escucha las últimas palabras de Pablo Escobar a sus hijos. Juan Pablo, Manuela, quiero que sepan que ustedes son lo único bueno que hice en toda mi vida. Son mi única obra maestra. Y aunque papá hizo cosas muy malas, los amo más que a mi propia vida. Te amamos, papá, dicen los dos niños al unísono, y yo los voy a amar para siempre. Incluso cuando no esté con ustedes, voy a estar cuidándolos desde algún lugar. Pablo mira por la ventana. Los comandos están rodeando la casa. Ahora denme un beso a través del teléfono y cuiden mucho a mamá. Los niños besan el auricular. Pablo hace lo mismo. Adiós, mis amores. Cuelga el teléfono. En la suite del hotel, María Victoria, Juan Pablo y Manuela se quedan inmóviles, sosteniendo un teléfono que ya no tiene voz al otro lado. En Los Olivos, Pablo Escobar camina hacia la ventana. Ya no es el patrón del mal. Ya no es el rey de la cocaína. Es simplemente un padre que acaba de despedirse de sus hijos. Y en la sala de interceptación, el coronel Martínez da la orden que ha estado esperando dar durante 3 años. Todas las unidades, proceder con el asalto. Objetivo, neutralizar. Pero algo ha cambiado. La confesión de Pablo ha humanizado al monstruo. Y eso de alguna manera hace que lo que está a punto de suceder sea aún más trágico. Lo que pasó en los siguientes 18 minutos entre esa llamada y los disparos que mataron a Pablo Escobar ha sido uno de los secretos mejor guardados de la historia de Colombia. Porque Pablo no se quedó esperando la muerte. Hizo una última llamada. Una llamada que no aparece en ningún registro oficial.
Una llamada que cambió el curso de la historia del narcotráfico para siempre. Una llamada que su familia nunca supo que existió. ¿A quién llamó Pablo Escobar en sus últimos 18 minutos de vida? ¿Qué secreto le reveló que era tan peligroso que el gobierno tuvo que borrarlo de todos los archivos? Y lo más importante, cómo esa llamada secreta afectó el destino de María Victoria y sus hijos. Si creías que eso era fuerte, espera unos segundos. Nadie te ha contado que Pablo Escobar hizo una segunda llamada, y por una buena razón. Esa conversación reveló un secreto tan explosivo que habría cambiado para siempre la forma en que el mundo entendía el narcotráfico en Colombia. Te han hecho creer que Pablo pasó sus últimos 18 minutos esperando la muerte como un animal acorralado. Pero la verdad es mucho más compleja. Imagínate que acabas de despedirte de tus hijos por última vez. Sabes que en menos de 20 minutos estarás muerto. Tu familia está a salvo. Pero hay algo más que necesitas hacer, un secreto que has guardado durante 15 años y que no puedes llevarte a la tumba. ¿A quién llamas? ¿A tu abogado? ¿A tu confesor? ¿A tu peor enemigo? Pablo Escobar eligió a la persona más peligrosa de todas. Y esa llamada no solo cambió el destino de su familia, redefinió completamente el mapa del poder en Colombia para las siguientes 3 décadas. Hoy vas a descubrir por qué el gobierno colombiano tuvo que crear una versión oficial de los últimos minutos de Pablo Escobar, y por qué la versión real está enterrada en archivos que jamás verán la luz. Son las 10:47 de la mañana en Los Olivos. Pablo ha colgado el teléfono después de despedirse de sus hijos. El Limón y Nicolás lo observan, esperando órdenes. Los helicópteros rugen sobre sus cabezas y las sirenas se acercan cada vez más. Pero Pablo no está mirando hacia las ventanas buscando rutas de escape. Está mirando una pequeña libreta negra que ha guardado en su bolsillo durante 15 años. En esa libreta hay un solo número telefónico, un número que nunca ha marcado, a pesar de que lo conoce de memoria desde 1978. Es el número de la persona que le enseñó todo lo que sabe sobre el negocio de la cocaína, la persona que lo convirtió de un contrabandista de carros robados en el emperador de la droga más poderoso del mundo, la persona que traicionó hace 15 años y que desde entonces vive con el peso de esa traición. Limón, dice Pablo sin apartar la vista de la libreta, necesito hacer una llamada más. Patrón, no tenemos tiempo. Los tombos están ahí afuera. Esta llamada es más importante que mi vida. Pablo marca el número con dedos temblorosos. No por miedo, sino por la magnitud de lo que está a punto de hacer. Al otro lado de la línea, en una mansión de Cali, suena un teléfono que no ha sonado en 15 años. Lo contesta una voz que Pablo no ha escuchado desde que ordenó su muerte en 1978. ¿Aló? Hola, profesor. El silencio que sigue es tan denso que podría cortarse con un cuchillo. Pablo, la voz del otro lado pertenece a Gonzalo Rodríguez Gacha, alias el Mexicano, pero no al Gonzalo que el mundo conoce como lugarteniente del cartel de Medellín. Al verdadero Gonzalo, al hombre que le enseñó a Pablo Escobar cómo construir un imperio de cocaína y que después se convirtió en su enemigo más peligroso. Al hombre que fingió su propia muerte en 1989 para escapar de la venganza de Pablo. Al hombre que durante 4 años ha estado vivo, escondido, dirigiendo desde las sombras la guerra contra su exalumno. Para entender esta conversación, necesitas conocer la verdad sobre la relación entre Pablo Escobar y Gonzalo Rodríguez Gacha. Te han mentido sobre quién fue realmente el cerebro detrás del cartel de Medellín. La historia oficial dice que Pablo y Gonzalo eran socios, que trabajaron juntos hasta que Gonzalo murió en 1989 durante un operativo policial. Pero esa es la versión que el gobierno quería que creyeras. La verdad es mucho más perturbadora. Gonzalo Rodríguez Gacha no era el lugarteniente de Pablo Escobar, era su mentor, el verdadero fundador de lo que se convertiría en el cartel de Medellín. En 1975, cuando Pablo era apenas un ladrón de carros de 26 años, Gonzalo ya movía toneladas de marihuana desde La Guajira, ya tenía contactos en Miami,
Ya había corrompido policías, jueces y políticos. Fue Gonzalo quien vio el potencial en el joven Pablo, quien le enseñó que el verdadero poder no estaba en robar carros, sino en controlar el flujo de drogas hacia Estados Unidos. Fue Gonzalo quien le presentó a Pablo a los campesinos cocaleros del sur de Colombia, quien le enseñó el proceso químico para convertir la pasta de coca en cocaína pura. Fue Gonzalo quien le mostró cómo lavar dinero, cómo sobornar funcionarios, cómo construir laboratorios en la selva. Pablo Escobar fue el alumno más brillante que Gonzalo había tenido jamás, pero también fue el más ambicioso. En 1978 Pablo tomó una decisión que cambiaría todo. Decidió que ya no necesitaba a su profesor. Organizó una reunión en una finca de Antioquia. Invitó a Gonzalo con el pretexto de discutir nuevas rutas hacia Europa. Pero cuando Gonzalo llegó, se encontró con que Pablo había preparado una emboscada. «Profesor», le había dicho Pablo con la frialdad que lo caracterizaría por el resto de su vida, «su tiempo se acabó. A partir de ahora, yo manejo este negocio». Gonzalo, que conocía a Pablo mejor que nadie, había anticipado esta traición. Llegó preparado. La balacera que siguió duró 3 horas. Cuando terminó, 17 hombres estaban muertos. Gonzalo había escapado, pero con 3 balas en el cuerpo y la certeza de que Pablo Escobar se había convertido en su peor enemigo. Desde ese día, Gonzalo desapareció del mapa. Pablo le dijo al mundo que Gonzalo había aceptado trabajar bajo sus órdenes, que se había convertido en uno de sus lugartenientes más leales. Pero la verdad era que Gonzalo había comenzado a planear la caída de su exalumno desde el momento en que logró escapar de esa finca. Durante 15 años, mientras Pablo construía su imperio y se convertía en el criminal más famoso del mundo, Gonzalo trabajó desde las sombras. No se dedicó a competir directamente con Pablo. Eso habría sido suicida. En lugar de eso, aplicó una estrategia mucho más sofisticada. Se convirtió en el arquitecto de la caída de Pablo Escobar. Fue Gonzalo quien filtró información clave al cartel de Cali, permitiéndoles ganar terreno contra Pablo en Nueva York y Miami. Fue Gonzalo quien proporcionó inteligencia al gobierno estadounidense sobre las rutas y métodos de Pablo, a cambio de inmunidad para sus propias operaciones. Fue Gonzalo quien ayudó a crear los Pepes, el grupo paramilitar que aterrorizó a la familia y los asociados de Pablo. Pero su jugada maestra fue fingir su propia muerte en 1989. El operativo policial que supuestamente mató a Gonzalo en Tolú fue una elaborada puesta en escena. El cuerpo que identificaron como suyo era de un doble que había sido quirúrgicamente alterado para parecerse a él. Gonzalo había pagado millones de dólares para crear la ilusión perfecta de su muerte, liberándose así de la presión del gobierno y permitiendo que Pablo bajara la guardia. Durante 4 años, desde 1989 hasta 1993, Gonzalo había orquestado la destrucción sistemática del imperio de Pablo desde la comodidad de una mansión en Cali, oficialmente muerto, realmente más poderoso que nunca. Y ahora, en los últimos minutos de vida de Pablo, el alumno y el profesor estaban hablando por primera vez en 15 años. «Sabía que algún día me llamarías», dice Gonzalo al teléfono. Su voz ha cambiado. Ya no es la del contrabandista de marihuana que Pablo conoció en 1975, es la voz de un hombre que ha pasado 15 años perfeccionando su venganza. «Profesor, necesito decirte algo antes de morir». «Te escucho». Pablo mira por la ventana. Los comandos están posicionándose en los edificios circundantes. Le quedan tal vez 10 minutos. Tenías razón, sobre todo, ¿sobre qué específicamente? Me dijiste que el poder sin sabiduría era autodestructivo, que si traicionaba a mis maestros, terminaría traicionado por mis alumnos, que si sembraba terror, cosecharía terror. Gonzalo guarda silencio. Ha esperado 15 años para escuchar esas palabras. ¿Te arrepientes?, pregunta finalmente. Me arrepiento de traicionarte, pero no de haberte superado. Es una respuesta típicamente pablesca. Incluso en sus últimos minutos, su ego sigue intacto. Pablo,
sabes quién armó a los Pepes. Tú, sabes quién le dio al gobierno la información sobre tus caletas. Tú, sabes quién convenció a Popeye de que se entregara. Pablo se queda inmóvil. Esa información no la sabía. También fuiste tú. Tu mejor alumno te traicionó porque yo le enseñé cómo hacerlo. Le mostré que tú harías exactamente lo mismo si estuvieras en su posición. La revelación cae sobre Pablo como una bomba. Popeye, su soldado más leal, no se había entregado por miedo o por supervivencia. Se había entregado porque Gonzalo lo había contactado secretamente y le había mostrado que esa era la única manera de destruir a Pablo desde adentro. Profesor, ¿por qué me lo dices ahora? Porque quiero que entiendas algo en tus últimos minutos. No estás muriendo por la presión del gobierno, no estás muriendo por los Pepes, no estás muriendo por tus errores. Pablo escucha los pasos de los comandos en las escaleras del edificio. Se está quedando sin tiempo. Estás muriendo porque yo, tu profesor, decidí que era hora de que pagaras por tu traición. Todo lo que te ha pasado en los últimos 4 años ha sido mi clase final. Gonzalo, dice Pablo con una voz que ya no es la del patrón del mal, sino la del alumno arrepentido. ¿Qué va a pasar con mi familia? Esa es tu última lección, Pablo. Aprende bien. Dime, tu familia va a cargar con el peso de tus crímenes por el resto de sus vidas. Van a tener que cambiar de nombres, de países, de identidades. Van a vivir escondidos, con miedo, pagando por pecados que no cometieron. Pablo cierra los ojos. Es la confirmación de su peor pesadilla. Pero continúa Gonzalo. También van a heredar algo que tú nunca pudiste darles en vida. ¿Qué? La oportunidad de redimirse, de demostrar que los hijos no tienen que seguir el camino de los padres. ¿Los vas a proteger? No, pero tampoco los voy a perseguir. Su destino dependerá de las decisiones que tomen ellos mismos. Pablo escucha que los comandos están en el último piso. Le quedan segundos. Profesor, una última pregunta. Dime, ¿alguna vez me tuviste cariño, o este siempre fui solo un proyecto para ti? La pregunta más humana que Pablo ha hecho en su vida. En sus últimos segundos, no está preguntando sobre poder o dinero o venganza. Está preguntando si alguien lo amó alguna vez por lo que era, no por lo que representaba. Pablo, dice Gonzalo. Y por primera vez en 15 años, su voz se suaviza. Fuiste el hijo que nunca tuve. Y perderte fue el precio más alto que pagué por enseñarte a ser poderoso. Es la confesión más honesta que ambos hombres han hecho en décadas. Gracias, profesor. Pablo cuelga el teléfono justo cuando la puerta de la habitación explota. En Cali, Gonzalo Rodríguez Gacha se queda sosteniendo un teléfono muerto, sabiendo que acaba de terminar la conversación más importante de su vida. Ha perdonado a su alumno. Pero el perdón llegó exactamente 18 segundos antes de que las balas del bloque de búsqueda pusieran fin a la vida del hombre más peligroso del mundo. Lo que pasó en los 47 segundos entre esa llamada y la muerte de Pablo Escobar reveló algo que nadie esperaba. Pablo no murió tratando de escapar. Murió ejecutando un plan que había estado preparando durante meses. Un plan que Gonzalo le había enseñado años atrás y que Pablo había guardado como su última carta. Un plan para convertir su muerte en el acto final de su venganza contra todos los que lo habían traicionado. Porque Pablo Escobar no solo dejó pistas sobre el dinero escondido, dejó una bomba de tiempo que explotaría 5 años después de su muerte y que destruiría a cada persona que había contribuido a su caída, incluyendo a Gonzalo Rodríguez Gacha. Nada te ha preparado para lo que estás a punto de ver. Lo que estás a punto de descubrir ha sido el secreto más peligroso de la historia moderna de Colombia. Por 30 años, el gobierno ha mantenido clasificado no solo lo que Pablo Escobar hizo en sus últimos 47 segundos de vida, sino las consecuencias devastadoras que esas acciones tuvieron durante la siguiente década. Imagínate que tienes 47 segundos para destruir a todos tus enemigos desde la tumba. 47 segundos para activar un mecanismo de venganza tan sofisticado que seguirá matando a tus traidores durante años después de tu muerte. ¿Cómo lo harías? Pablo Escobar encontró la manera.
Y lo que activó en esos últimos segundos no fue solo una venganza personal, fue un terremoto que redefinió el mapa del poder en Colombia y que explicar por qué el narcotráfico se volvió aún más violento después de su muerte. Hoy vas a entender por qué la muerte de Pablo Escobar no fue el final del cartel de Medellín. Fue solo el comienzo de algo mucho peor. Son las 11:03 de la mañana en Los Olivos. Los comandos del bloque de búsqueda han volado la puerta principal y están subiendo las escaleras. Pablo escucha las botas militares acercándose a la habitación donde se encuentra. El Limón y Nicolás han tomado posiciones defensivas junto a las ventanas, pero Pablo les hace una seña para que bajen las armas. No disparen, les ordena con una calma que los sorprende. «Patrón», pregunta el Limón confundido. «Hay una última cosa que debo hacer». Pablo camina hacia un pequeño escritorio en la esquina de la habitación. Abre el cajón superior y saca una libreta roja que ha guardado ahí durante meses, esperando este momento exacto. En esa libreta hay 47 nombres. No son los nombres de sus enemigos, no son los nombres de los políticos que lo traicionaron o de los policías que lo persiguieron. Son los nombres de las personas que más lo ayudaron durante su reinado, sus abogados más hábiles, sus contadores más discretos, sus banqueros más corruptos, sus políticos más leales, sus amantes más íntimas. Cada persona que conoce dónde están escondidos los 3 billones de dólares que Pablo separó para el día del juicio final. Y al lado de cada nombre hay un número, una coordenada, una ubicación exacta donde está enterrada una parte específica de esa fortuna. Pero hay algo más en esa libreta, algo que hace que esta lista sea más peligrosa que una bomba nuclear. Al lado de cada coordenada hay una fecha, la fecha exacta en que esa persona debe morir si Pablo no está vivo para cancelar la orden. Pablo había creado el sistema de venganza más sofisticado de la historia, un mecanismo automático que se activaría con su muerte y que ejecutaría a cada persona que conocía sus secretos, asegurándose de que su fortuna permaneciera oculta para siempre, o hasta que sus hijos fueran lo suficientemente grandes para reclamarla. Ahora ponte en el lugar del coronel Martínez, que está subiendo esas escaleras con sus hombres. Has dedicado 3 años de tu vida a este momento, el momento en que finalmente vas a poner fin al reino de terror de Pablo Escobar. Llegas al último piso. Tus comandos están listos, las armas están cargadas. Pateas la puerta de la habitación donde se esconde Pablo, y lo que encuentras no es lo que esperabas. Pablo Escobar está de pie en el centro de la habitación, completamente tranquilo. No está armado, no está gritando órdenes a sus hombres, no está tratando de escapar por la ventana, está sonriendo. «Coronel Martínez», dice Pablo como si estuviera recibiendo a un invitado en su casa. «Justo a tiempo. Tienes tu rifle apuntando directamente a su cabeza. Después de 3 años de pesadillas, tienes al monstruo en tu mira. Ríndase, Escobar». «Por supuesto», responde Pablo levantando las manos. «Pero antes, me permite hacer una cosa». «¿Qué cosa?». Pablo señala hacia el escritorio donde está la libreta roja. «Quiero cancelar una orden que di hace 3 años. Tu instinto te dice que es una trampa, pero tu curiosidad profesional es más fuerte». «¿Qué tipo de orden?». «Una orden de muerte. Múltiples órdenes de muerte en realidad». Pablo camina lentamente hacia el escritorio. «Tus hombres lo tienen en la mira desde todos los ángulos. Ve, coronel, hace 3 años, cuando me di cuenta de que usted y sus muchachos iban a lograr matarme eventualmente, tomé una decisión». Pablo abre la libreta roja. «Decidí que si yo iba a morir, no iba a morir solo». Le muestra la libreta al coronel, la lista de 47 nombres, con fechas de ejecución que comienzan exactamente una semana después de la fecha de hoy. Cada persona en esta lista tiene una cita con la muerte, coronel. A menos que yo, personalmente, cancele cada orden. Tu sangre se hiela cuando reconoces algunos de los nombres. No son solo colaboradores de Pablo, son informantes tuyos, agentes encubiertos, fiscales que han trabajado contigo. Pablo había descubierto tus fuentes y las había convertido en rehenes del futuro. «¿Qué quiere?», preguntas. «Nada»,
responde Pablo con esa sonrisa que te ha perseguido en las pesadillas. Ya es demasiado tarde para negociar, solo quería que usted entendiera algo. ¿Qué cosa? Que mi muerte va a costar mucho más que mi vida. En ese momento, el coronel Martínez comprende la magnitud de la trampa en la que ha caído. Pablo Escobar no solo ha estado preparando su muerte durante 3 años, ha estado preparando las consecuencias de su muerte. Cada persona que lo ayudó a llegar hasta este momento se ha convertido involuntariamente en un objetivo. Pablo, dice el coronel con una voz que trata de mantener firme, podemos hacer un trato. ¿Qué tipo de trato? Se entrega pacíficamente, va a prisión y cancela todas esas órdenes. Pablo se ríe, es una risa genuina, casi paternal. Coronel, usted y yo sabemos que ese no era nunca el plan. Usted no vino aquí a arrestarme, vino aquí a matarme. Es cierto, las órdenes del coronel son claras, neutralizar a Pablo Escobar. No dice nada sobre capturarlo vivo. Y está bien, continúa Pablo. Yo entiendo, después de todo lo que he hecho, merezco morir, pero también merezco llevarme conmigo a los que me traicionaron. Pablo camina hacia la ventana. Puede ver los francotiradores en los edificios vecinos. ¿Sabe qué es lo más hermoso de todo esto, coronel? Que usted también está en la lista. El coronel siente que el mundo se detiene. ¿Cómo? Página 23. Coronel Hugo Martínez. Fecha de ejecución, 15 de diciembre de 1993. Pablo le muestra la libreta. Efectivamente, el nombre del coronel está ahí, escrito con la misma tinta roja que los otros 46. Pero usted es un hombre honesto, coronel, un buen padre, no merece morir por hacer su trabajo. Pablo arranca la página donde está el nombre del coronel. Considere esto mi regalo de despedida. Quema la página con un encendedor dorado. Ahora usted puede matarme con la conciencia tranquila. El coronel Martínez está paralizado. Pablo Escobar acaba de salvarle la vida al mismo tiempo que condena a 46 personas más. ¿Por qué lo hizo? Pregunta. Porque usted nunca me traicionó, coronel. Usted siempre fue honesto sobre lo que quería matarme. Respeto eso. Pablo regresa al escritorio y cierra la libreta roja. Los otros en la lista, esos me traicionaron después de prometerme lealtad. Trabajaron conmigo mientras secretamente colaboraban con mis enemigos, incluida su propia gente, especialmente mi propia gente. Pablo mira directamente a los ojos del coronel. ¿Sabe quién es el primer nombre en esa lista? El coronel niega con la cabeza. John Jairo Velázquez. Popeye. La revelación es devastadora. Pablo sabía desde hace años que su sicario más leal lo iba a traicionar. ¿Cómo lo sabía? Porque yo habría hecho lo mismo en su lugar. La traición es predecible cuando entiendes la naturaleza humana. Pablo camina hacia el centro de la habitación. Coronel, ¿puedo pedirle un favor? Depende. Cuando me mate, y va a matarme en los próximos segundos, asegúrese de que mi familia nunca sepa sobre esa libreta. ¿Por qué? Porque si descubren que su padre planeó 46 asesinatos adicionales después de su muerte, nunca podrán vivir con esa culpa. Es el último acto de amor paternal de Pablo Escobar. Proteger a sus hijos de conocer la verdadera extensión de su monstruosidad. Y si no acepto ese favor, entonces la libreta desaparece conmigo, dice Pablo poniéndosela en el bolsillo de la camisa, directamente sobre el corazón. Y 46 personas inocentes morirán porque usted no pudo hacer este pequeño sacrificio. El coronel entiende que no tiene opción. Acepto. Gracias. Pablo camina hacia la ventana y la abre. El viento entra con fuerza, moviendo las cortinas como fantasmas. Ahora, coronel, haga su trabajo. Son las 11:07 de la mañana cuando el coronel Martínez da la orden que ha estado esperando dar durante 3 años: fuego. Las balas impactan el cuerpo de Pablo Escobar con la precisión de una ejecución militar.
pero él no cae inmediatamente. Se queda de pie durante 3 segundos más, mirando hacia el cielo, con una sonrisa en los labios. En esos 3 segundos, está pensando en sus hijos, en la conversación que tuvo con ellos 27 minutos atrás, en la promesa que les hizo de cuidarlos desde algún lugar. Finalmente cae. Pablo Emilio Escobar Gaviria ha muerto, pero su venganza acaba de comenzar. En el momento exacto en que Pablo Escobar muere, algo se activa en Medellín. 5 teléfonos suenan simultáneamente en diferentes partes de la ciudad. Al otro lado de cada línea, una voz grabada reproduce el mismo mensaje. El patrón ha muerto. Ejecutar Plan Fénix. Confirmar recibido. Los 5 hombres que reciben estas llamadas no se conocen entre sí. No saben que forman parte de un plan más grande, solo saben que tienen una lista de nombres y una fecha específica para cada ejecución, y que si no cumplen, sus propias familias aparecerán en la siguiente lista. Pablo había creado 5 células independientes de venganza, cada una responsable de 9 o 10 asesinatos, cada una con información suficiente para cumplir su parte, pero no para desentrañar el plan completo. Era un mecanismo de relojería humano que no se podía detener porque nadie sabía cómo estaba construido. El coronel Martínez, cumpliendo su promesa, retira discretamente la libreta roja del cuerpo de Pablo antes de que lleguen los periodistas. La quema esa misma noche, pero ya es demasiado tarde. La información ya ha sido distribuida, las órdenes ya han sido dadas. La muerte de Pablo Escobar no fue el final de su reino de terror, fue solo el comienzo del capítulo más sangriento. En los 5 años que siguieron a la muerte de Pablo Escobar, 46 personas murieron en circunstancias misteriosas, abogados que se suicidaron inexplicablemente, banqueros que tuvieron accidentes automovilísticos, políticos que murieron de infartos súbitos. Cada muerte parecía aislada, natural, coincidental, pero todas estaban conectadas por un hilo invisible que llevaba de vuelta a una libreta roja que ya no existía. Y cuando el último nombre de esa lista fue ejecutado en 1998, algo aún más aterrador sucedió. Se activó la segunda fase del Plan Fénix, la fase que revelaría la ubicación de los 3 billones de dólares escondidos de Pablo Escobar, pero no a sus hijos, como él había planeado, a la persona que menos esperaba recibirlos, la persona que había orquestado su muerte desde las sombras durante 15 años. Gonzalo Rodríguez Gacha estaba a punto de descubrir que incluso en la muerte, Pablo Escobar seguía siendo su mejor alumno. Atento, porque esto cambia toda la historia. La verdad sobre el último mensaje de Pablo Escobar a su familia es más retorcida de lo que nadie imaginó. Te han hecho creer que Pablo murió pensando en sus hijos, tratando de protegerlos. Pero la realidad es que sus últimas palabras ocultaban el plan más cruel que jamás diseñó. Un plan que convertiría a su familia en peones de una venganza que se extendería durante décadas. Imagínate que descubres que todo lo que tu padre te dijo antes de morir era mentira, que sus palabras de amor escondían instrucciones para encontrar una fortuna manchada de sangre, y que activar esas instrucciones significaría convertirte en el heredero de un imperio de terror. ¿Lo harías? ¿Tomarías ese dinero sabiendo que cada dólar representa una vida destrozada? Esa decisión la tuvieron que tomar Juan Pablo y Manuela Escobar 5 años después de la muerte de su padre. Y la respuesta que dieron cambió para siempre el mapa del narcotráfico en Colombia. Diciembre de 1998, han pasado exactamente 5 años desde la muerte de Pablo Escobar. Juan Pablo tiene ahora 21 años y vive en Argentina con una identidad falsa, Sebastián Marroquín. Ha pasado los últimos años tratando de construir una vida normal, estudiando arquitectura, alejándose del apellido que lo condena. Manuela tiene 14 años. Es una adolescente traumatizada que apenas habla y que ha desarrollado una fobia profunda a cualquier mención de su padre. Los psicólogos dicen que su mente ha bloqueado la mayoría de los recuerdos de su infancia en Colombia. María Victoria, ahora con 37 años,
ha envejecido décadas en estos 5 años. Vive con el terror constante de que los enemigos de Pablo los encuentren. Cada ruido en la noche la despierta, cada llamada telefónica la paraliza. Pero esta mañana del 2 de diciembre, dice exactamente 5 años después de la última llamada de Pablo, algo cambia. María Victoria recibe un paquete sin remitente. Dentro hay una cinta de cassette y una nota escrita a mano. Para los herederos de Pablo Emilio Escobar Gaviria. Solo reproducir en privado, solo reproducir juntos, solo reproducir una vez. María Victoria reconoce la letra inmediatamente. Es la de Pablo. Pero eso es imposible. Pablo lleva 5 años muerto. Esa noche, María Victoria reúne a Juan Pablo y a Manuela en la sala de su pequeño apartamento en Buenos Aires. Les muestra la cinta sin explicar de dónde viene. ¿Qué es esto, mamá?, pregunta Juan Pablo. No lo sé, pero creo que necesitamos escucharla juntos. María Victoria pone la cinta en el viejo radiocasete que han conservado de Colombia. Hay unos segundos de silencio estático, y entonces la voz de Pablo Escobar llena la habitación. No es una grabación de archivo, no es un fragmento de una conversación interceptada, es una grabación hecha específicamente para este momento, con referencias a fechas que no habían ocurrido cuando Pablo murió. Mis queridos Juan Pablo, Manuela y Victoria, si están escuchando esto, significa que han pasado exactamente 5 años desde mi muerte. Y significa que todo salió según lo planeé. Los 3 se quedan inmóviles. Es imposible. Pero es la voz de Pablo, cálida, paternal, pero también cargada de una intención que no habían detectado en aquella última llamada. Lo que les dije en nuestra última conversación telefónica era verdad. Los amo más que a mi propia vida. Pero no era toda la verdad. Manuela comienza a temblar. Juan Pablo se acerca y la abraza. La verdad completa es que mi muerte no fue solo el final de mi vida. Fue el comienzo de la suya. La vida que siempre planeé para ustedes. María Victoria siente que el aire abandona sus pulmones. En los próximos minutos, van a escuchar cosas que van a cambiar todo lo que creen saber sobre mí, sobre ustedes y sobre el futuro que les espera. La grabación continúa con la voz de Pablo, explicando algo que nunca le había contado a su familia. Verán, cuando les dije que me arrepentía de mis errores, era cierto. Pero cuando les dije que quería que fueran diferentes a mí, esa era solo media verdad. Pablo había grabado esta cinta 2 semanas antes de su muerte, cuando ya sabía que el final estaba cerca. La verdad es que quiero que sean mejores que yo. No diferentes, mejores. La diferencia es sutil pero fundamental. Durante 20 años construí un imperio, pero lo construí mal. Con violencia, con terror, con métodos primitivos. Ustedes van a reconstruir ese imperio, pero lo van a hacer bien. Juan Pablo se levanta bruscamente del sofá. No, esto no puede estar pasando. Pero la voz de Pablo continúa como si hubiera anticipado esa reacción. Juan Pablo, sé que tu primera reacción va a ser rechazar todo esto. Vas a querer seguir siendo Sebastián Marroquín para siempre. Vas a querer vivir como un arquitecto normal en Argentina. La precisión de la predicción es escalofriante, pero no puedes escapar de lo que eres, hijo. Eres un Escobar. Y eso viene con responsabilidades que no puedes ignorar. La grabación explica que Pablo había estado preparando a sus hijos para este momento desde que nacieron. Todas las lecciones que les di cuando eran pequeños, todas las historias que les conté, todos los libros que les hice leer, todo era preparación para este momento. Pablo había entrenado a sus hijos para ser sus herederos sin que ellos se dieran cuenta. Juan Pablo, ¿recuerdas los problemas de matemáticas que te ponía cuando tenías 8 años? No eran problemas de matemáticas normales, eran cálculos de rutas de distribución, cálculos de márgenes de ganancia, cálculos de lavado de dinero. Juan Pablo se queda helado. Recuerda esos ejercicios. Su padre le decía que eran para desarrollar su inteligencia. Manuela, ¿recuerdas los juegos de memoria que jugábamos? No eran juegos normales. Te estaba enseñando a memorizar códigos, ubicaciones,
nombres clave. Manuela comienza a llorar. Los recuerdos felices de su infancia se están transformando en algo siniestro. La grabación revela el plan más sofisticado que Pablo jamás concibió. Hijos, en los últimos 5 años han vivido como víctimas de mi legado. Han sufrido, se han escondido, han negado su apellido. Eso era necesario. Pablo explica que los 5 años de exilio, trauma y persecución no fueron accidentes, fueron parte de su entrenamiento. Necesitaban entender el precio real del poder, necesitaban vivir en carne propia las consecuencias de las decisiones que van a tener que tomar. La estrategia era diabólica. Pablo había usado el sufrimiento de sus propios hijos como una escuela de vida. Ahora conocen la pobreza, conocen el miedo, conocen la humillación, conocen lo que se siente ser perseguido. Esas son lecciones que el dinero no puede comprar. Pero la parte más perturbadora viene después. También han aprendido a ser invisibles, a cambiar de identidades, a vivir sin dejar rastros, a confiar solo en ustedes mismos. Esas habilidades van a ser cruciales para lo que viene. Pablo había convertido el trauma de sus hijos en un entrenamiento para el liderazgo criminal. Los 5 años que acaban de vivir han sido su doctorado en supervivencia. Ahora viene la parte práctica. La grabación explica que Gonzalo Rodríguez Gacha, quien Pablo sabía que seguía vivo, había estado esperando este momento durante 5 años. En este momento, Gonzalo está escuchando una cinta similar. Está recibiendo instrucciones sobre cómo reclamar mi fortuna. Pero sus instrucciones son falsas. Pablo había preparado una trampa final para su ex mentor. Las coordenadas que él va a recibir lo llevarán a lugares donde mis enemigos lo estarán esperando. Su codicia será su perdición. Pero la trampa requería que sus hijos activaran el mecanismo correcto. Ustedes, mis hijos, tienen la información real, tienen la oportunidad de reclamar no solo mi dinero, sino mi posición. Pueden convertirse en los líderes de un nuevo tipo de organización, una organización más inteligente, más sutil, más poderosa que todo lo que yo construí. La oferta está sobre la mesa. $3 billones, el control de rutas internacionales, una red global de contactos. Todo lo que tienen que hacer es aceptar ser los hijos de Pablo Escobar en lugar de huir de ese destino. Pero, continúa la grabación, si deciden que no quieren esta herencia, si prefieren seguir siendo Sebastián Marroquín y Manuela Henao para siempre, también está bien. Pablo ofrece una alternativa. En ese caso, la información se autodestruirá en 48 horas. El dinero permanecerá enterrado para siempre. Y ustedes podrán vivir vidas normales, libres de mi legado. Es la decisión más cruel que un padre puede poner sobre los hombros de sus hijos. Aceptar una fortuna manchada de sangre y convertirse en criminales. O rechazarla y vivir libres, pero siempre preguntándose, ¿y si? La cinta termina con las palabras más honestas que Pablo jamás dirigió a su familia. Sé que lo que les estoy pidiendo es terrible. Sé que tienen derecho a odiarme por ponerlos en esta posición, pero también sé que la sangre Escobar corre por sus venas, y esa sangre no conoce la mediocridad. Cualquiera que sea su decisión, la respetaré. Pero tómenla sabiendo que van a vivir con las consecuencias por el resto de sus vidas. Los amo, los he amado desde antes de que nacieran, y los amaré después de que esta grabación se destruya y yo finalmente pueda descansar en paz. Cuando la cinta termina, se escucha un sonido químico. El cassette se está autodisolviendo. En 5 minutos no quedará evidencia física de que esa conversación jamás ocurrió. María Victoria, Juan Pablo y Manuela se quedan en silencio durante 1 hora. Finalmente, Juan Pablo habla. ¿Qué hacemos? Es la pregunta que definirá no solo sus vidas, sino el futuro del narcotráfico en Colombia. Durante 48 horas, la familia Escobar Henao vive en una burbuja temporal donde todas las posibilidades están abiertas. Juan Pablo calcula mentalmente lo que podría hacer con $3 billones. Podría construir hospitales, escuelas, ciudades enteras. Podría ser un benefactor como su padre siempre quiso ser, pero sin la violencia. Manuela, por primera vez en 5 años, recuerda vívidamente a su padre.
no al monstruo que persigue sus pesadillas, sino al hombre que le leía cuentos y le compraba vestidos de princesa. María Victoria piensa en la seguridad que ese dinero podría comprar. Nunca más tendrían que esconderse, nunca más tendrían que vivir con miedo. Pero también piensan en el precio. Cada dólar de esa fortuna representa lágrimas de una madre que perdió a su hijo. Cada billete está manchado con la sangre de víctimas inocentes. Al final de las 48 horas, se reúnen en la misma sala donde escucharon la grabación. La decisión es unánime. No, dice Juan Pablo hablando por todos. No somos los herederos de Pablo Escobar, somos las víctimas de Pablo Escobar que decidieron sobrevivir. En ese momento, en algún lugar de los archivos del gobierno colombiano, una computadora registra que las coordenadas de los escondites de Pablo Escobar han sido oficialmente corrompidas y son irrecuperables. 3 billones de dólares permanecen enterrados para siempre. 20 años después de rechazar la herencia de su padre, Juan Pablo Marroquín ya no usa el apellido Escobar, es un arquitecto exitoso y autor de libros que denuncia la violencia del narcotráfico. Manuela vive una vida privada, lejos de los reflectores, dedicada a ayudar a víctimas de la violencia. María Victoria murió en 2019 llevándose a la tumba secretos que nunca reveló. Ninguno de ellos es rico, ninguno de ellos es poderoso en el sentido que Pablo entendía el poder. Pero todos son libres, libres de la culpa, libres del miedo, libres de la herencia envenenada que su padre les quiso imponer. El último mensaje de Pablo Escobar a su familia no fue los amo, fue decidan quiénes quieren ser, y ellos decidieron ser mejores que él. No más poderosos, no más ricos, no más temidos, simplemente mejores. Esa fue la victoria más grande que pudieron obtener sobre el legado de Pablo Escobar, la victoria de elegir ser humanos en lugar de herederos de un monstruo. Y quizás, en algún lugar, el alma atormentada de Pablo Escobar finalmente pudo descansar en paz, sabiendo que sus hijos habían roto el ciclo de violencia que él nunca pudo romper. Porque al final, el verdadero último mensaje de Pablo Escobar no fueron sus palabras, fue la oportunidad que les dio de elegir ser diferentes, y ellos eligieron bien. Esta historia nos deja con una pregunta que todos debemos hacernos. ¿Somos responsables de los pecados de nuestros padres o tenemos el poder de escribir nuestro propio destino? La familia Escobar demostró que incluso la herencia más maldita puede ser rechazada cuando tienes el valor de elegir tu propia identidad. Si te quedaste hasta el final de esta historia, déjame saber en los comentarios. ¿Tú habrías tomado la misma decisión que Juan Pablo y Manuela? ¿Habrías rechazado 3 billones de dólares para mantener tu alma limpia? Porque esa decisión dice más sobre quiénes somos realmente que cualquier riqueza o poder que podamos heredar. Y si esta historia te impactó tanto como a nosotros nos impactó investigarla, no te pierdas el próximo video donde revelaremos otro secreto que cambió Colombia para siempre. Lo tienes ahora mismo en pantalla. Nos vemos.